Gracias por seguir nuestro canal, Biografías para Tareas. En esta ocasión, presentaremos a otro de los personajes más importantes de la historia. Pero antes, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones. En los albores del siglo XX, el neurólogo austriaco Sigmund Freud empezó a sentar las bases del psicoanálisis, un novedoso enfoque sobre la psique humana, que es tanto una teoría de la personalidad como un método de tratamiento para pacientes con trastornos. La principal contribución de Freud a la psicología sería su concepto de inconsciente. Freud sostenía que el comportamiento de una persona está profundamente determinado por pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos. Según su teoría, las experiencias dolorosas de la infancia son desalojadas de la conciencia y pasan a formar parte del inconsciente, desde donde pueden influir poderosamente en la conducta. Como método de tratamiento, el psicoanálisis procura llevar estos recuerdos a la conciencia para así librar al sujeto de su influencia negativa. No son pocas las objeciones e incluso sarcasmos que ya en su tiempo y todavía en nuestros días recibió y sigue recibiendo el psicoanálisis. Por los mismos años en que Wilhelm Wundt trataba de afianzar la psicología como ciencia independiente, aplicando una metodología experimental, Freud partió de la observación clínica para construir una disciplina con importantes núcleos especulativos y, en consecuencia, difícilmente verificables. Su eficacia terapéutica también sería blanco de críticas. Pese a ello, la difusión del psicoanálisis acabó revolucionando la visión del ser humano. Su influencia sobrepasó de inmediato el ámbito de la psicología para extenderse a la filosofía, literatura y las artes, y nociones como la del inconsciente quedaron instaladas en la cultura occidental hasta el punto de haber sido asumidas, incluso en lo que respecta a la percepción de su propia mente por el hombre contemporáneo. En este sentido, en Freud culminan los sucesivos avances que desde el siglo XVIII dejaron atrás los presupuestos religiosos y configuraron la mentalidad científica moderna. Newton estableció la concepción del universo, Darwin la del origen de la vida y del hombre, y Freud la de la psique, con la salvedad de que las doctrinas freudianas carecen de fundamentos científicos comprobables. Sigismund Freud, que a los 22 años habría de cambiar ese nombre por el de Sigmund, nació en Freiberg, en la antigua Moravia, el 6 de mayo de 1856. Su padre fue un comerciante en lanas, que en el momento en que nace Freud tenía ya 41 años y 2 hijos habidos en un matrimonio anterior. El mayor de ellos aproximadamente la misma edad que la madre de Freud, es decir, 20 años más joven que su esposo, y era a su vez padre de un niño de 1 año. En su edad madura, Freud hubo de comentar que la impresión que le causó esta situación familiar un tanto enredada tuvo como consecuencia la de despertar su curiosidad y aguzar su inteligencia. En 1859, la crisis económica dio al traste con el comercio paterno, y al año siguiente la familia se trasladó a Viena, en donde vivió largos años de dificultades y estrecheces, siendo muy frecuentes las temporadas en las que durante el resto de su larga vida el padre se encontraría sin trabajo. Aunque siempre detestó Viena, Sigmund Freud residiría en esta ciudad hasta un año antes de su muerte, pese a la intercesión de Roosevelt y Mussolini. En junio de 1938, se vería obligado por su condición de judío a emprender el camino del exilio hacia Londres como consecuencia del Anschluss, la anexión de Austria al proyecto pangermanista de la Gran Alemania, preparada por los nazis con ayuda del canciller austriaco Arthur Seyss-Inquart y sus prosélitos. La familia se mantuvo fiel a la comunidad judía y sus costumbres, aunque no fue especialmente religiosa. Al padre cabe considerarlo próximo al libre pensamiento, y el propio Freud había perdido las creencias religiosas ya en la adolescencia. En 1873, el joven Freud finalizó sus estudios secundarios con excelentes calificaciones. Había sido siempre un buen estudiante, correspondiendo a los sacrificios en pro de su educación hechos por sus padres, que se prometían una carrera brillante para su hijo
el cual compartía sus expectativas. Después de considerar la posibilidad de cursar estudios de Derecho, se decidió por la medicina, aunque no con el deseo de ejercerla, sino movido por una cierta intención de estudiar la condición humana con rigor científico. A mitad de la carrera tomó la determinación de dedicarse a la investigación biológica y de 1876 a 1882 trabajó en el laboratorio del fisiólogo Ernst von Bruck, interesándose en algunas estructuras nerviosas de los animales y en la anatomía del cerebro humano. De esa época data su amistad con el médico vienés Joseph Brouwer, 14 años mayor que él, quien hubo de prestarle ayuda, tanto moral como material. En 1882 conoció a Martha Bernays, su futura esposa, hija de una familia de intelectuales judíos. El deseo de contraer matrimonio, sus escasos recursos económicos y las pocas expectativas de mejorar su situación trabajando con von Bruck hicieron que desistiese de su carrera de investigador y decidiera ganarse la vida como médico, título que había obtenido en 1881, con 3 años de retraso. Sin ninguna vocación por el ejercicio de la medicina general, resolvió sin embargo adquirir la experiencia clínica necesaria para alcanzar un cierto prestigio. Desde julio de 1882 hasta agosto de 1885, trabajó como residente en diversos departamentos del Hospital General de Viena, decidiendo especializarse en neuropatología. En 1884 se le encargó un estudio sobre el uso terapéutico de la cocaína y no sin cierta imprudencia la experimentó en su persona. No se convirtió en un toxicómano, pero causó alguno que otro estropicio, como el de empujar a la adicción a su amigo von Fisch al tratar de curarlo de su morfinomanía, agravando de hecho su caso. En los círculos médicos se dejaron oír algunas críticas y su reputación quedó un tanto ensombrecida. En 1885 se le nombró Privatdozent de la Facultad de Medicina de Viena, en donde enseñó a lo largo de toda su carrera, aunque sin acceder a ninguna cátedra. La obtención de una beca para un viaje de estudios le llevó ese mismo año a París, en donde trabajó durante 4 meses y medio en el servicio de neurología de la Salpêtrière, bajo la dirección de Jean-Martin Charcot, por entonces el más importante neurólogo francés. Allí tuvo ocasión de observar las manifestaciones de la histeria y los efectos de la hipnosis y la sugestión en el tratamiento de la misma. De regreso a Viena, contrajo matrimonio en septiembre de 1886, después de un largo noviazgo jaloneado de rupturas y reconciliaciones, como consecuencia en especial de los celos que sentía Freud hacia quienquiera que pudiese ser objeto del afecto de Martha. En los 10 años siguientes a la boda, el matrimonio tuvo 6 hijos, 3 niños y 3 niñas, la menor de las cuales, Anna Freud, nacida en diciembre de 1895, habría de convertirse en psicoanalista infantil. Poco antes de casarse, Freud abrió una consulta privada como neuropatólogo, utilizando la electroterapia y la hipnosis también para el tratamiento de las enfermedades nerviosas. Su amistad con Joseph Brouwer cristalizó por entonces en una colaboración más estrecha, que fructificaría finalmente en la creación del psicoanálisis, aunque al principio de la relación entre ambos se rompiera. Entre 1880 y 1882, Brouwer había tratado un caso de histeria. Al interrumpir el tratamiento, habló a Freud de cómo los síntomas de la enferma desaparecían cuando ésta encontraba por sí misma, en estado hipnótico, el origen o la explicación. En 1886, luego de haber comprobado en París la operatividad de la hipnosis, Freud obligó a Brouwer a hablarle de un nuevo caso y, venciendo su resistencia inicial, a consentir en la elaboración conjunta de un libro sobre la histeria. Durante la gestión de esta obra, aparecida en 1895 con el título Estudios sobre la histeria, Freud esbozó sus primeras ideas sobre el psicoanálisis. Brouwer participó hasta cierto punto en el desarrollo, aunque frenando el alcance de las especulaciones más tarde características de la doctrina freudiana y rehusando, finalmente,
suscribir la creciente convicción de Freud acerca del papel desempeñado por la sexualidad en la etiología de los trastornos psíquicos. En 1896, después de romper con Brouwer de forma un tanto violenta, Freud empezó a transformar la metodología terapéutica que aquel había calificado de catártica, basada en la hipnosis, en lo que él mismo denominó el método de libre asociación. Trabajando solo, víctima del desprecio de los demás médicos, el tratamiento de sus pacientes le llevó a forjar los elementos esenciales de los conceptos psicoanalíticos de inconsciente, represión y transferencia. En 1899 apareció su famoso tratado, La interpretación de los sueños, aunque con fechas de edición de 1900, y en 1905 se publicó 3 contribuciones a la teoría sexual, la segunda en importancia de sus obras. Estos 2 fueron los únicos libros que Sigmund Freud revisó puntualmente en cada una de sus sucesivas ediciones. Hasta 1905, y aunque por esa fecha sus teorías habían franqueado ya definitivamente el umbral de los comienzos y se hallaban sólidamente establecidas, contó con escasos discípulos. Pero en 1906 empezó a atraer más seguidores, el círculo de los que ya desde 1902 se reunían algunas noches en su casa con el propósito de orientarse en el campo de la investigación psicoanalítica. Fue ampliado y cambió incluso varias veces de composición, consolidándose así una sociedad psicoanalítica que en la primavera de 1908, por invitación de Carl Gustav Jung, celebró en Salzburgo el primer congreso psicoanalítico. Al año siguiente, Freud y Jung viajaron a Estados Unidos, invitados a pronunciar una serie de conferencias en la Universidad Clark de Massachusetts, y comprobaron con sorpresa el entusiasmo que mucho antes que en Europa, el pensamiento freudiano había suscitado en América. En 1910 se fundó en Nuremberg la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, dirigida por Jung, quien conservó la presidencia hasta 1914. Ese año se vio obligado a dimitir como corolario de la ruptura propiciada en 1913 por el mismo Freud, al declarar improcedente la ampliación jungiana del concepto de libido, más allá de su significación estrictamente sexual. En 1916 publicó Introducción al psicoanálisis. En 1923 le fue diagnosticado un cáncer de mandíbula y hubo de someterse a la primera de una serie de intervenciones. Desde entonces y hasta su muerte en Londres el 23 de septiembre de 1939, estuvo siempre enfermo, aunque no decayó su enérgica actividad. Sus grandes contribuciones al diagnóstico del estado de la civilización datan de ese periodo: El porvenir de una ilusión en 1927, El malestar en la cultura en 1930, Moisés y el monoteísmo en 1939. Ya con anterioridad, a través de obras entre las que destacan Tótem y Tabú en 1913, inspirada en el evolucionismo biológico de Charles Darwin y el evolucionismo antropológico y social de James George Fraser, había dado testimonio de hasta qué punto consideró que la importancia primordial del psicoanálisis, más allá de una eficacia terapéutica que siempre juzgó restringida, residía en su condición de instrumento para investigar los factores determinantes en el pensamiento y el comportamiento de los hombres. Como habrás escuchado, Sigmund Freud es una de las mentes más brillantes de nuestra historia. Así como él, hay muchos personajes que todavía esperan ser escuchados. Por eso te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir las notificaciones, y no te olvides de dejar tus comentarios. Gracias y te esperamos pronto en Biografías para Tareas.